Bien, estimados estudiantes, si es que se puede ver, me informan por favor en el chat, ¿ok? Se los agradecería mucho. A ver, me dicen en el chat. Si se ve, profesor, me dicen, ok, muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer un breve repaso ya de los tres movimientos literarios que hemos visto. El neoclasicismo, el romanticismo y el realismo, en ese orden. Vamos a hacer una síntesis, a ver, antes de avanzar con el material. Bien, ahora sí, listo. Selecciono mi puntero láser virtual. Listo, jóvenes. Vamos a comenzar, ahora sí. Listo. Bien, vamos a avanzar el día de hoy con los movimientos literarios del neoclasicismo, el romanticismo y el realismo. Objetivos, analizar los movimientos literarios, ¿no?, antes mencionados. Vamos a comenzar. Comenzamos con el neoclasicismo. Bien. Como en el repaso vamos a ver estos temas, ¿ya? Espero que presten mucha atención, porque van a haber algunas preguntas sobre el contexto histórico, características, representantes, ¿ya? Okay. Neoclasicismo, contexto histórico, reinado de Luis XIV, presencia de la Ilustración, Francia. Características, influencia del clasicismo de manera de imitación, se basaron en la razón, la moral y la didáctica. Se difunde por medio del teatro y la fábula. Influencia de Aristóteles y Horacio. La razón también está por encima de los sentimientos acá, ¿no? Algo muy similar con el realismo. Representantes, Pierre Corneille, que escribió el Cid, Jean de La Fontaine, en sus fábulas morales, Jean-Baptiste Poquelin, Molière, escribió El Avaro, Félix María de Samaniego, que escribió las fábulas también, de Samaniego, Tomás Iriarte y Leandro Fernández de Moratín. Bien, me detengo un poco al explicar el contexto histórico y las características. Bien. Contexto histórico, nos ubicamos en algo importante, la Ilustración y Francia, ¿no? La Ilustración. Bien. También llamada como la época de las luces. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, eh, después de la toma de la Bastilla, ¿no?, por un mal gobierno que hubo, se hizo la toma de la Bastilla en Francia y se sacó al reinado anterior y se puso al reinado y se puso o comenzó el reinado de Luis XIV. En esa época también se la llama como la época de las luces y la ilustración, porque se cambió la mentalidad del barroco anterior, una mentalidad muy, ¿cómo les digo?, muy pragmática, muy cuadriculada, muy poco estética, muy rudimentaria. Eh, Muchos reglamentos habían, ¿no? Muy poco estético. Era una característica del barroco, ¿no? Se cambió del barroco hacia el neoclasicismo, imitando justamente a los clásicos antiguos de Grecia y de Roma, ¿no? Incluso los autores mismos buscaban inspiración en esos lugares porque los visitaron mucho la antigüedad de Roma, el pueblo de Roma y de Grecia también, el país de Grecia. Características. Influencia del clasicismo a manera de imitación, como se los mencioné anteriormente, ¿no? Los clásicos de Grecia y de Roma. Se basaron en la razón, la moral y la didáctica. Es decir, que en el neoclasicismo
la literatura del neoclasicismo debía tener una finalidad didáctica, se debía aprender algo, debía tener una enseñanza. Si no tenía enseñanza, si no tenía didáctica, no se la consideraba como buena, ¿no? Esa era una característica del neoclasicismo, ¿no? Y estas enseñanzas morales y didácticas se difunden por medio del teatro y la fábula, especialmente la fábula. Tienen influencia de Aristóteles y Horacio, y una característica muy similar al realismo, muy similar. La razón está por encima de los sentimientos, ¿no? La razón por la didáctica, por la moral que tiene que enseñarse en la literatura. Representantes, como lo mencioné anteriormente, Pierre Corneille, Jean de La Fontaine, Jean-Baptiste Poquelin, Félix María de Samaniego, Tomás Iriarte y Leandro Fernández de Moratín. Seguimos. Bien. Después del neoclasicismo apareció el romanticismo en respuesta al neoclasicismo, ¿no? Como les dije anteriormente. Esto es una sucesión. Antes era el barroco, apareció el neoclasicismo en respuesta al barroco, ahora aparece el romanticismo en respuesta al neoclasicismo. Contexto histórico. El contexto histórico del romanticismo es el siguiente: la liberación de las 13 colonias, es decir, la independencia de los Estados Unidos, también la Revolución Francesa, y surge a finales del siglo XVIII y se prolonga hasta mediados del siglo XIX. Características. Reacciona contra la frialdad del neoclasicismo. Recuerda que el neoclasicismo solamente tenía una didáctica moralizadora, ¿bien? Ya, prosigo. Reacciona contra la frialdad del neoclasicismo. El neoclasicismo tenía la finalidad de ser didáctica y moralizadora, ¿no? No le importaban las emociones, solamente debía cumplir esa finalidad. Predominio de los sentimientos sobre la razón, ¿no? Recuerden que en el neoclasicismo era más didáctico, más razonable. Ahora los sentimientos son los que van a predominar, ¿no? Ansias de libertad. Esas ansias de libertad justamente eh, eh, vienen motivadas por el contexto histórico, ¿no? La Revolución Francesa, liberación de las 13 colonias, independencia de Estados Unidos, ¿no? Es un reflejo, un reflejo. Se basa en lo subjetivo. Recuerda que todo lo romántico en verdad es subjetivo, es muy subjetivo. Y también tenemos la gran exaltación del yo interior, ¿no? Es decir, profesor, no le entiendo, ¿qué quiere decir con eso? Una exaltación del yo interior significa que las emociones que están dentro de uno flotan, fluyen. A eso me refiero, exaltación del yo interior. Lo que está dentro va a fluir y lo que está dentro son emociones. Ahí está, romanticismo. Representantes, tenemos a Johann Goethe, ¿no? Cuitas, el joven Werther, que lo vimos conmigo. Víctor Hugo, una obra famosa, Los Miserables. Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y Leyendas, rimas del género lírico y leyendas del género narrativo. Lord Byron, con su obra Don Juan, y Edgar Allan Poe con Narraciones Extraordinarias, que es un compendio de varios cuentos, ¿no? De Edgar Allan Poe. Seguimos, estimados estudiantes, seguimos. El de realismo, pasamos al realismo. Ahora sí. Contexto histórico. Tenemos el positivismo de Augusto Comte, Segunda Revolución Industrial, Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Me detengo para explicar algo acá. Bien. Como nosotros sabemos, comenzamos primero con el neoclasicismo, ¿no? Que fue una reacción al barroco, ¿no? A un barroco muy tétrico, muy poco estético. Apareció el neoclasicismo. Después apareció el romanticismo como reacción al neoclasicismo, porque el neoclasicismo era muy didáctico, muy moralizador, pero poco emotivo. Ahora,
faltaban emociones, ¿no? Esto es sucesivo, mira, faltaban emociones. Ahora, como que faltaban emociones, entonces ahora los autores dijeron, ah, no, faltan emociones, el romanticismo. Ahora sí apareció el romanticismo en respuesta al neoclasicismo, ¿no? Y en el contexto histórico tenemos el positivismo de Augusto Comte. ¿Qué es lo que planteaba Augusto Comte? Él planteaba lo siguiente, que para que una idea se haga válida, para que un concepto se haga válido, debe haber pasado por un proceso de experimentación. Es decir, me refiero al método científico, ¿ya? Eh, si una idea o algún concepto no ha pasado por la experimentación, no puede ser válido. Eso es lo que planteaba Augusto Comte, ¿no? Segunda revolución industrial. Bien, la segunda revolución industrial es la masificación de la primera revolución industrial. La primera revolución industrial, no lo mencioné antes, pero también es parte del contexto histórico del romanticismo, ¿ya? Con la primera fábrica que se hizo en Europa, la primera fábrica a vapor, ¿no? Ahí comenzó la primera revolución industrial, que es en el romanticismo. Ahora, la segunda revolución industrial es la masificación de ese invento de las máquinas a vapor. La segunda revolución industrial consiste en que se hicieron se hicieron los caminos por toda Europa, y con todos esos caminos se masificó esos inventos. También podemos añadir que apareció la bombilla, el primer prototipo de bombilla, que poco a poco fue evolucionando hasta que a mediados de 1880, con Thomas Alva Edison, también empezó a fabricar sus prototipos. Y se fue masificando la tecnología, se apareció el telégrafo, ya podían haber comunicaciones, algún tipo de comunicaciones. A eso me refiero con la segunda revolución industrial. Manifiesto comunista de Marx y Engels. Aparecieron las primeras teorías del socialismo. Esto yo lo he repetido varias veces. Primeras teorías del socialismo que posteriormente evolucionarían inevitablemente en el comunismo, ¿ya? Es este señor Marx y Engels. Son dos personajes distintos, ¿ya? Características. Se basa en la objetividad. Se difunde a través de la narrativa, el cuento y la novela, la observación del ambiente social, temas de la vida cotidiana. Se basa en la objetividad. Objetividad como respuesta al romanticismo, ¿no? El romanticismo era subjetivo, el realismo es objetivo, es real, es realista. Se difunde a través de la narrativa, el cuento y la novela. Obviamente, obviamente que el realismo no se va a difundir en el género lírico, obviamente, no en el género poético, no. La observación reemplaza a la imaginación, ¿no? Recuerda, la observación y mira que tiene como un enlace con la teoría del positivismo de Augusto Comte. Como yo dije siempre, y como yo siempre repito, el contexto histórico influye mucho en las características de un movimiento literario, ¿no? ¿No está? La observación reemplaza a la imaginación, es decir, el método científico, ¿no? ¿Te acuerdas? Descripción detallada del ambiente social. Como es real, muchos de los personajes o muchas de las historias son reales, solamente se cambian eh, los personajes, el nombre de los personajes, nada más. Por ejemplo, temas cotidianos, temas de la vida cotidiana, temas realistas. Representantes, Honoré de Balzac, La comedia humana, Stendhal, Rojo y Negro, Gustavo Faubert, Madame Bovary y Fyodor Dostoyevsky, Crimen y Castigo, que lo vimos con ustedes, ¿no? Y listo, estimados estudiantes. Ahora sí, yo estoy seguro que se ha entendido. He tratado de ser lo más detallista posible. Bien, y voy a dejar de compartir. Dejo de compartir, dejo de compartir. Muchas gracias. Gracias.
Fin de la presentación, listo. Elimino esto. Listo, estimados estudiantes. Espero que se haya entendido. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿O de repente alguna pregunta por ahí? Tal vez antes de compartir el material. Sí, ¿no? Creo que estuvo claro. Creo que estuvo claro. Ok. Ahora sí voy a compartir el material ya. Solamente repaso. Repaso. Momento, por favor. Tercera. Listo. Compartir, ¿eh? Compartimos. Listo. Ya nos ubicamos en el repaso. Listo, repaso. Vamos a responder. A ver, voy a seleccionar mi puntero. Listo. Ubíquense también, por favor, en el capítulo 8. Ubíquense, por favor. Ya, listo. Bien, estimados estudiantes, tengo un mensaje en el chat. Me dice- ya están respondiendo, ¿no? Ya, ok. Ya voy, disculpen, ya voy a seleccionar bueno, una estrellita, un corazoncito, algo para marcar una estrella. Bien, el neoclasicismo surgió en Francia, ¿no? Obviamente, en Francia. Lo explicamos en la diapositiva también. Listo. En la 2 señala el rey que influyó en el neoclasicismo francés. Eh, sería... Momento. Estoy con otro material. Momento. Ya me estará respondiendo en el chat. Momento. Eh, momento, chicos, ya momento. Momento, estimados estudiantes, momento.
Ya. Eh, Ya listo, ahora sí, ahora sí. Ya vamos a completar, ya. Vamos a completar. Tengo unos mensajes en el chat. Ya listo. El neoclasicismo surgió en Francia, marcamos eso. Señala el rey que influyó en el neoclasicismo francés. Hay algunos que me están respondiendo en el chat. A ver, claro, Luis XIV, ¿no? Luis XIV, está bien. Listo, seguimos, seguimos. 3. Corriente literaria que desarrolló la razón moral y didáctica. Estamos hablando del neoclasicismo. Listo, marquen hasta ahí. 4. Obra del neoclasicismo francés que desarrolla el tema del deber y el amor en la 4. Obra del neoclasicismo francés que desarrolla el tema del deber y el amor. Sí, efectivamente, sería el CIT 4A. Listo, marquen hasta ahí, estimados estudiantes, antes de que lo bajen. Ok, Edwin, me ha dado un mensaje. Ok, Edwin. Ok, puedes ir. Listo, marquen hasta ahí, gracias. Listo, ya lo puedo borrar, ¿no? Lo voy a borrar, lo voy a borrar. Okay, vamos abajo, entonces, vamos abajo. En la número 5 tenemos en el Ávaro de Molière. ¿Quién se roba el tesoro de Harpagón? En el Ávaro de Molière, ¿quién se roba el tesoro de Harpagón? Pueden revisar sus materiales también si desean. Sí, sí, claro. 5D, marque la 5D, marquen. En el chat me están respondiendo. Ya. Listo. En la 6, hijos de Anselmo, en la obra El Ávaro. Algunos me están respondiendo en el chat, voy a ver. Hijos de Anselmo. Claro. Listo. Listo, voy a dar la respuesta ya. Ahí está.
6A, marquen esa. No se me escucha. Ya, estaba con el micro apagado, ¿no? Ahora sí se me escucha, ¿no? Ahora sí se me escucha. Ahora sí, ahora sí, ok, ahora sí. Sigo marcando, entonces.
Listo. Obra romántica que costó 60 años crearla y reúne más de 11.000 versos. Werther, Fausto, Los Miserables, porque es una obra completa de Víctor Hugo. Y además que es una obra histórica. Esa sería la respuesta. Vamos a la número 10. Obra literaria que da inicio con un prólogo en el cielo. Uy, esa yo es un prólogo en el cielo. En el chat también me está respondiendo Ángelo. Bien, Ángelo, bien, con la respuesta. Obra literaria que da inicio con un prólogo en el cielo. Nuestra Señora de París, no. Los Miserables, no. Ana Karenina, no. Werther, no. La respuesta sería Fausto. Esa inicia con un prólogo en el cielo. ¿Ya? Fausto. Un prólogo entre Dios y Lucifer. ¿Se acuerdan? Bien, marquen la C. Listo, marquen hasta ahí, antes de que lo... ¿Lo puedo borrar? Seguimos. La siguiente pregunta, la número 11. Obra romántica en la que el personaje solicita que el día de su entierro le pongan su traje azul y una lazo en la mano, y un lazo en la mano sería. Obra romántica en la que el personaje solicita que el día de su entierro le pongan su traje azul y un lazo en la mano. Hay alguien que me está respondiendo en el chat. En el chat me está respondiendo, Ángelo me está respondiendo. Me puede responder en el chat también. Obra romántica en la que el personaje solicita que el día de su entierro le pongan su traje azul y un lazo en la mano. Esa sería la respuesta. Ángelo, vamos a marcar eso, ¿no? Esa sería la respuesta. Número 12. Personaje ajeno a la obra Hernani. 12. Personaje ajeno a la obra Hernani. Pueden responder en el chat también si desean. Azul, don Aragón. ¿Quién será, señor? ¿Será doña Sol? Juan de Aragón. Carlos. Ruy Gómez. El conde Lucanor. Tengo algunos mensajes en el chat. Bien. Bien, ok. Voy a marcar la respuesta. Listo.
12E. Listo, marquen eso. La 13. En la obra Fausto, ¿quién es el hermano de Margarita? 13. En la obra Fausto, ¿quién es el hermano de Margarita? Listo, voy a borrar eso. Listo, vamos a marcar. ¿Alguien ya me está respondiendo en el chat? ¿Alguien más que quisiera intervenir? Yo lo tomo como intervención. Claro, ¿no? Ya me respondió Mark, me respondió también Ángelo. Ángelo y Mark me respondieron. María también, claro. Sí, sí. Vamos a marcar, ¿eh? Está bien. Sería Valentín. Marquen eso. Listo, voy a borrar. Voy a ver el tiempo un momento. 17:35. Borrar tiempo. Listo, 14. Listo. En la número 14, presenta el conflicto ético entre una sociedad intelectual y una sociedad cristiana. Eso lo vimos conmigo. Presenta un conflicto ético entre una sociedad intelectual y una sociedad cristiana. Presenta el conflicto ético entre una sociedad intelectual y una sociedad cristiana. Bien, estimados estudiantes, la respuesta no está acá. En la 14 no está la opción. Porque la respuesta de la 14 debiera ser crimen y castigo. La respuesta de la 14 debiera ser crimen y castigo, ¿sí o no? Claro, debiera ser crimen y castigo. Claro, y no encontramos la respuesta. Entonces la dejamos en blanco esa ya, la dejamos en blanco. 15. No pertenece a narraciones extraordinarias. Hay una que no pertenece a narraciones extraordinarias. El gato negro será el escarabajo de oro, el pozo y el péndulo, los ojos verdes, la caída de la casa Usher. ¿Cuál sería? No pertenece a narraciones extraordinarias. ¿Cuál sería la respuesta? Está en el material de ustedes también. Está en el material de ustedes. Hay una que no es. Hay una que no es. De narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Me están respondiendo en el chat. Claro, sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda. Bien, María. Bien, Ángelo. Ángelo tiene muchas participaciones. Ángelo, María también. Claro, serían los ojos verdes. Porque los ojos verdes claro, es de un autor romántico también, pero es de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Se acuerdan que eso estaba en el libro de leyendas? ¿No? Eso nada tiene que ver, ¿no? Obviamente.
16. Tema de la obra Rimas. Eso sí es fácil. Tema de la obra Rimas. Por descarte nomás, mira, y incluso si que no supieras la respuesta, si que no hubieras estudiado, puedes sacar la respuesta por descarte. Odio desmesurado, obviamente con no. Si es el género lírico, ¿no? Religión, no. Sadismo, pictórico, capacidad creadora del poeta, obviamente que sí, mira, sería la E. Claro, obviamente la E, obviamente. Marquen hasta ahí, jóvenes, gracias. Listo, lo borramos. Número 17. Personaje incorrecto en Fausto. O sea, uno de estos personajes no está en la obra Fausto. ¿Quién sería? En el argumento que vimos de Fausto, ¿se acuerdan? Que empieza con un prólogo en el cielo entre Dios y el demonio, que era representado por Mefistófeles, ¿no? Hay un personaje que no pertenece a Fausto. ¿Cuál sería? Está fácil, ¿ah? A ver, voy a ver en el chat, ¿qué me está respondiendo en el chat? Mm, De Fausto, de la obra Fausto. 17E, me dicen, 17E. Bien, 17E. Me están respondiendo la mayoría. A ver, voy a seguir viendo sus respuestas. Creo que se están equivocando. Personaje incorrecto en la obra Fausto. Bien, tenemos a Helena, Euforión, Valentín, Mefistófeles y Carla. Bien, efectivamente, estaba entre Valentín y entre Carla. Vale, pero a Carla no se la menciona, ¿no? No se la menciona en la obra. Entonces, esa sería la respuesta. 18. Este es fácil, ¿eh? Este es fácil. Prostituta en crimen y castigo. Eso lo repetimos varias veces. En el chat me está respondiendo. Ya me respondió Ángelo. Claro, claro, Ángelo. Ese es el personaje. Balvin también me respondió. Ya. Yo no voy a marcar hasta que me responda la mayoría. Mark también, claro. No hay ninguna duda ahí. Ahí sí no hay ninguna duda. No tenemos ninguna duda ahí. Prostituta en crimen y castigo, ¿no? ¿Te acuerdas que Rodión se llevaba bien con una muchacha que ejercía la prostitución? ¿No? Porque sentía que tenían el mismo destino trágico, ¿no? Estaban enlazados. Bien, bien a todos a los que me responden en el chat. Bien, bien. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más? Yo, yo voy a tomar apuntes de las intervenciones. ¿Me está respondiendo bien hasta ahora? Listo. Sí, efectivamente. Nadie más, bueno, sería Sonia. Sonia era la que al final terminó enamorándose de Rodión, ¿no? Y fue a la primera persona a quien le contó lo que había hecho, ¿no? Sobre el crimen que había hecho. Y Sonia estaba tan enamorada que siguió hasta Siberia a cumplir su condena. 19. Personaje de crimen y castigo
que es influido por la teoría del superhombre. Oye, eso está fácil, eso está fácil, lo hemos repetido varias veces, ¿eh? Eso sí lo hemos hecho conmigo. Es fácil. Claro, claro, claro. Por la teoría del superhombre, ¿no? Claro. Mm, María me respondió bien. ¿Alguien más el que quiera intervenir en el chat? Te voy apuntando. María me respondió bien. Bueno, ¿alguien más antes de dar la respuesta? Como intervención, como nota de intervención. Personaje de crimen y castigo que es influenciado por la teoría del superhombre. Es decir, que si que él no hubiera escuchado de repente esa teoría, no lo hubiera hecho porque él había escuchado esa teoría de uno de los protagonistas, de Petrovich, había dicho que habían algunos hombres que eran o eran o tenían, nacían con esa libertad, con esa libertad para poder hacer, hacer cosas, incluso cometer algún crimen sin que se le juzgar, ¿no? Tenían esa libertad, porque eran superiores. Claro, también me han dado la respuesta. Obviamente, sería Rodión. Voy a dar la respuesta. Pero sería Rodión. 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 Listo. Listo, nos va a sobrar tiempo. Tenemos la 20. Autor ajeno al romanticismo. Autor ajeno al romanticismo. Eso está fácil también, por descarte. Aunque no sepas quién es por descarte, ¿no? Autor ajeno al romanticismo. Autor ajeno al romanticismo, bien. Voy a marcar la respuesta, ya que nadie me responde. Eh, Walter Scott, Lord Byron, Hitler, Víctor Hugo, León Tolstoy. Bien, León Tolstoy no pertenece al romanticismo, no pertenece al romanticismo, él no es romanticista, León Tolstoy no. León Tolstoy, perdón, más bien es o pertenece al realismo ruso en este caso, ¿ya? Listo, estimados estudiantes. Muchas gracias por las intervenciones que hicieron en el chat, aunque me gustaría que las hagan en audio también. Y marquen hasta ahí. Como tenemos tiempo, vamos a hacer algunas preguntas. Tenemos hasta las 11:10, ¿no? Listo, marquen hasta ahí. Lo voy a borrar ya. Y vamos a hacer algunas preguntas. Listo, ya. Lo borramos. Ahora sí. Listo, estimados estudiantes. Fin. Bien, voy a hacer algunas preguntas ya. Espero que me contesten en audio. Ya. A ver, preguntas libres, preguntas libres. Voy a
Voy a apuntar. A ver, a ver, a ver. Mm, Ya, ya listo. Una pregunta libre, un poco difícil, por eso es pregunta libre. Alguien que me explique en qué consiste el bovarismo. ¿Qué es el bovarismo? En la clase pasada yo lo expliqué. Es el síndrome de Madame Bovary que consiste en tener muchos amantes y distorsionar la realidad. Sí, María, excelente, te felicito. Veo que has estado atenta porque era una pregunta difícil. La verdad que no pensé que me responderían, ¿eh? Pero yo pregunté por si acaso. Bien, gracias María. Perfecto, perfecto. Claro, claro, claro. Eso es el bobarismo. El bobarismo, como lo dijo María, consiste en un tipo de síndrome, un síndrome en donde hay un personaje o alguna persona se puede sentir influenciada por Madame Bovary o puede tener las mismas características de personalidad de Madame Bovary, que era muy soñadora, ¿no? Era muy soñadora y pensaba que todo era una novela y en consecuencia no ve la realidad de las cosas y como Madame Bovary puede tener muchos amantes, ¿no? Puede tener muchos amantes pensando que no va a pasar nada. A eso se le llama como el síndrome de Madame Bovary o el bovarismo, el bovarismo. Bien. Una pregunta difícil, ¿no? Yo estoy viendo de las clases pasadas, y que yo lo tengo apuntado acá. De ahí estoy sacando. Listo, acá está. Ya, ya, ahí está. Pregunta libre, pregunta libre, pregunta libre. Eh, personaje principal, personaje principal de Crimen y Castigo. Personaje principal de Crimen y Castigo. Si me responden por audio sería mucho mejor, ¿eh? Me están respondiendo en el chat, pero si me responden por audio sería mucho mejor. Bueno, me respondieron. Adiós. Sí, ya, ok. Ok, María, gracias nuevamente por la intervención en audio. En el chat también me respondieron, no se sientan mal, no piensen que no les voy a tomar en cuenta. Sí, sí les tomo en cuenta. Aunque yo prefiero que respondan en audio, pues. Ya. Ángelo también me respondió. Ángelo, gracias nuevamente por la intervención. Balvin también me respondió. Me respondió. Ok. Listo. Listo, gracias. Minerva. Minerva también. Cueva. Ok, ok. Ok. Bueno, no estaba muy difícil, ¿no? A ver. De la clase pasada, ¿ya? De la clase pasada. De la clase pasada les voy a preguntar, ¿ya? De la clase pasada. Mm, Ya. ¿Cuál era? Seguimos en Crimen y Castigo. ¿Cuál era el nombre de la hermana de Rodión? Lo dije tantas veces. ¿Podría repetir la pregunta, profesor? Sí, sí, por supuesto. El nombre de la hermana de Rodión.
Dunia. 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 Perfecto. ¿Quién me respondió? ¿Quién me respondió? Disculpa. Guido Rocal, profesor. Ya. Ok, gracias. Gracias. Sí, perfecto, gracias. Perfecto, perfecto. Creo que han estado atentos, ¿no? Eh, listo, listo. Gracias. Ya. Bueno, Ángelo y Marta ahí me respondieron. Ya. Personajes de crimen y castigo, ya. Eh, ya. Una pregunta difícil de esa hora. Eh, ¿Quién es o cuál es el nombre del filósofo? Pregunta difícil. Del filósofo que, que dijo que mm, en la obra de Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky aprendí algo de psicología. Balvin ya me respondió. Bien, Balvin ya me respondió. Ya está, perfecto. Nietzsche, ¿no? Nietzsche. Nietzsche. Efectivamente. Y Nietzsche también, justamente, claro, ya di la respuesta, güey, igual. Balvin, muy bien, perfecto, gracias. Además que puedo añadir que Nietzsche sacó esa teoría del superhombre de esa obra. Imagínense, con esa teoría que se hizo tan famosa, la sacó de ahí. El superhombre, en todo caso, sería de Fyodor Dostoyevsky, ¿no? Pero el crédito se lo llevó Nietzsche, que lo explicó mucho mejor, ¿no? Lo explicó mejor. O sea, Fyodor Dostoyevsky lo planteó, pero Nietzsche ya lo explicó a profundidad. Esto creo que sería el mérito de Nietzsche. Bien. Una pregunta también. Pregunta libre. Fyodor Dostoyevsky pertenece a qué movimiento literario o a qué movimiento literario pertenece Dostoyevsky. Al realismo. Al realismo. Ok, nombres, no he visto el audio. Disculpa, ¿puedes repetir? No escuché bien, disculpa. Carlos Olivares. Ah, ya, ok. Ok. Ya, siguiente pregunta. Sí, siguiente pregunta, un momento. Ya, ahora sí. Lo que estaba buscando los participantes para que se pueda ver el audio. Ya, siguiente pregunta. Movimiento literario al cual pertenece Gustavo Adolfo Bécquer. Ya yendo a temas atrás. Pregunta libre. Romanticismo. María, excelente, María. Tienes varias intervenciones, María. Igual que Ángelo también, aunque me conteste en el chat. Gracias. Excelente. Pregunta libre. Voy a ver el tiempo. Ya. Una pregunta un poco difícil. Félix de Samaniego, ¿a qué movimiento literario pertenece? Pregunta libre. Félix de Samaniego, ¿a qué movimiento literario pertenece? Neoclasicismo.
Alejandra, perfecto, Alejandra. También tiene varias intervenciones, Alejandra. Perfecto. Neoclasicismo, ¿no? Listo. Ahora por autores, ¿ya? Mm, Una pregunta fácil. Una pregunta fácil. Eh, León Tolstoy, ¿a qué movimiento literario pertenece? Pregunta libre. Realismo ruso. García, ¿no? Marc García, realismo ruso. Ya. Una pregunta más o menos, más o menos, más o menos. Eh, Autor de la Ajorca de Oro que nosotros vimos. Autor Gustavo Adolfo Becker. Marc. Perfecto, Marc. Listo. A ver, voy a preguntar algo sobre la Ajorca de Oro, ¿ya? Personaje en la Ajorca de Oro, ¿ya? En esa leyenda de la Ajorca de Oro, que termina volviéndose loco. ¿Quién es ese personaje? Personaje en la Ajorca de Oro que termina volviéndose loco. Pedro Alfonso de Orellana. Pedro, ¿no? Pedro, claro. Una pregunta más, a ver. Ángelo también me respondió. Pedro, ¿no? Pedro de Orellana, ¿no? Pedro de Orellana. Eh, una pregunta fácil. Pregunta fácil. Una característica, una característica del neoclasicismo. Menciona una característica, o tal vez la más principal, ¿no? Del neoclasicismo. La razón es fundamental en la formación moral. La formación moral. Claro, María, la formación moral. La formación moral. Perfecto. Pregunta libre, pregunta libre. Una característica importante del romanticismo. El sentimiento sobre la razón. Alejandra, perfecto, perfecto. Claro, es la más importante, ¿no? Otra pregunta, otra pregunta. Mm, ya. Una característica del realismo. Pregunta libre. ¿Se opone al romanticismo? Brigitte, claro, se opone al romanticismo, sí, claro, o surge como respuesta al romanticismo, pero, claro, surge como respuesta al romanticismo, pero una característica más contundente o más clara, o la principal La característica, razón sobre la imaginación. la razón sobre la imaginación, ¿no? O al romanticismo, ¿no será al revés?
Pues, no escuché bien las respuestas de Alejandra, disculpa, Es que usted preguntó, creo que es una característica de realismo, o me estoy confundiendo, o dijo romanticismo. del romanticismo. Ah, entonces me confundí, disculpe. Ah, ya, ya, ok, ok. Interés por la realidad externa. En el romanticismo, realidad externa. ¿En el realismo no dijo? No, no, del romanticismo estoy preguntando, del romanticismo, romanticismo, La razón sobre los sentimientos. de romanticismo. Profesor, usted primero había dicho realismo. Sí, Entonces ¿no? estaría bien lo Sí, que... sí, profesor. Ya, ya, Ajá, ok. usted dijo realismo. Por e- Ya, ya, ok, ok, ya. De repente lo he preguntado dos veces, ¿no? Ya, ya. Voy a preguntar, característica principal del romanticismo. Ahora sí, característica principal del romanticismo. el sentimiento sobre la razón. Ya, ahora sí, Alejandro. Tal vez lo haya preguntado dos veces, puede pasar. Listo, Alejandro. Mm, Otra pregunta. Mm, ya. Una pregunta un poco difícil sobre un autor. Esto lo hemos visto conmigo también. Eh, Pregunta libre. Gustavo Adolfo Bécquer. No voy a repetir esta vez, no lo voy a repetir dos veces. Gustavo Adolfo Bécquer, aparte de ser un escritor y de ser un poeta, se dedicaba a otra actividad. ¿Cuál era? Gustavo Adolfo Bécquer. ¿A qué otra actividad se dedicaba? Era una actividad de la cual también se dedicaba su hermano Valeriano. ¿El dibujo? Sí, María, perfecto, María, gracias. Era pintor, ¿no? Se dedicaba a la pintura, el dibujo. A ver, ¿tenemos tiempo para una pregunta más? Sí, una pregunta más. Sí. Mm, Menciona, menciona un autor, un au- menciona dos autores, porque esto es fácil, ¿no? Menciona dos autores del romanticismo. Puede ser de cualquier nacionalidad. Menciona dos autores del romanticismo. Víctor Hugo y Edgar Allan Poe. Víctor Hugo y Edgar Allan Poe, ¿no? Ok, gracias. Listo. Una pregunta más, ya. Mm, Autor del poema El Cuervo. Autor del poema El Cuervo. Edgar Allan Poe. Ángelo me contestó, Ángelo, ¿no? Ok, bueno. Estoy haciendo preguntas libres. Y, bueno, ya estamos en la hora, ¿no? Estamos en la hora. Creo que ya no tenemos tiempo. Bien, estimados estudiantes, muchas gracias por la participación de todos ustedes. Por primera vez creo que esta fue, en esta clase fue la que más hablaron por audio, porque yo creo que deben comunicarse más estudiantes, ¿no? Tienen que hablar más. Bien, y yo agradezco eso.
Muchas gracias, estimados estudiantes. Entonces, nos vemos Chao, profe. a la próxima clase. Gracias por la intervención de todos ustedes.